Cuando pensamos en John Locke, nos viene a la cabeza el filósofo, ¿verdad? El de los libros de historia. Bueno, pues hoy vamos a darle la vuelta a todo eso, porque vamos a hablar de la otra cara de Locke, la del revolucionario, la del conspirador, que, desde las sombras, luchó contra un rey y, sin saberlo, acabó sentando las bases de nuestra democracia moderna. Y aquí viene la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Cómo es posible que un filósofo acabe metido en una trama para asesinar a un rey? Ojo, que no estamos hablando de un simple debate de ideas en un salón. No, no. Estamos hablando de alta traición. Y John Locke, bueno, digamos que estaba metido hasta el cuello. A ver, el plan sobre el papel era casi perfecto. Una emboscada en un camino apartado para liquidar al rey Carlos II y a su hermano Jacobo. Pero entonces pasa algo totalmente inesperado. Una de esas cosas que cambian la historia. Un incendio. Un enorme incendio que obliga a los monarcas a irse una semana antes de lo previsto. El resultado, los asesinos no estaban preparados y todo, absolutamente todo, se va al traste. Y para los conspiradores, claro, solo quedaba una cosa por hacer: correr. Huir para salvar el pellejo. Y es justo aquí, en este punto, donde la historia de nuestro filósofo da un giro de 180 grados, donde dejamos atrás la filosofía de salón para meternos de lleno en en el turbio mundo de la conspiración, de la alta traición. A ver, que quede una cosa muy clara. Estamos diciendo que el padre del liberalismo fue, ni más ni menos, que un fugitivo de la justicia. Sus famosas ideas sobre la libertad, no nacieron en la paz de una biblioteca. Nacieron en el calor de la batalla, en una lucha a vida o muerte contra lo que él consideraba una tiranía. Su exilio no fue un retiro para pensar, fue una huida desesperada. Pero claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un intelectual como Locke se la juega de esa manera? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a la Inglaterra de la Restauración. Hay que imaginarse un auténtico polvorín a punto de estallar. Y es que el meollo de todo estaba en un choque de trenes. Por un lado estaba la corona, que defendía a capa y espada el derecho divino de los reyes, y que además tenía ciertas simpatías por el catolicismo. Y por el otro lado el Parlamento, que abogaba por la ley, por la representación, y que era, ferozmente anticatólico. O sea, dos visiones del mundo totalmente opuestas, destinadas a chocar. Una especie de guerra fría entre el poder y la fe. Y justo ahí, en medio de todo ese huracán político, va a surgir una alianza. Una de esas alianzas que parece improbable, pero que acabará cambiando no solo la vida de Locke, sino, y esto es lo fuerte, el futuro de todo Occidente. De repente, de la noche a la mañana, John Locke pasa de ser un académico de Oxford a convertirse en la mano derecha de uno de los tipos más poderosos del reino, Lord Shaftesbury. Y ojo, no lo fichó solo como médico, aunque es verdad que Locke le salvó la vida con una operación increíblemente arriesgada para la época. Shaftesbury vio algo más en él, vio a un igual, a un estratega. Y esa relación fue la que lo sacó de los tranquilos pasillos de la universidad y lo lanzó de cabeza al campo de batalla político. Pero esta alianza también tiene su lado oscuro, y uno muy grande. Resulta que, como secretario de Shaftesbury, Locke ayudó a redactar la Constitución para la colonia de Carolina. Y aquí viene lo que nos deja a todos de piedra. Ese documento, coescrito por el hombre que pasaría a la historia como el gran defensor de la libertad, consagraba el poder y la autoridad absolutos de un amo sobre sus esclavos negros. Es una paradoja brutal, ¿verdad? Nos obliga a preguntarnos cómo es posible que el futuro apóstol de los derechos naturales justificara algo así. Desde luego, su legado es mucho, mucho más complejo de lo que nos cuentan. Y con todo este panorama llegamos al detonante, a la chispa que va a hacer que todo salte por los aires y que la tensión política se convierta en una crisis nacional en toda regla. El problema, en el fondo, era bastante simple, pero sus consecuencias podían ser devastadoras. A ver, el rey Carlos II no tenía hijos legítimos. Eso significaba que el siguiente en la línea de sucesión era su hermano, Jacobo. ¿Y cuál era el gran problema con Jacobo? Pues que era católico. Y claro, en una Inglaterra que era mayoritariamente protestante hasta la médula, la idea de tener un rey que obedeciera a Roma, eso no era solo un problema político, era directamente una pesadilla. Shaftesbury, que tenía a Locke como su cerebro en la sombra, intentó jugar sus cartas por la vía política. Primero, tiraron de propaganda, sembrando el pánico con un falso complot papista, una fake news de manual. Después intentaron la vía legal, impulsando una ley para impedir que Jacobo llegara al trono, pero el rey tenía un as en la manga. Disolvió el Parlamento. Y punto. Se acabaron las opciones, digamos, democráticas. Y aquí llegamos al punto de no retorno, porque claro, cuando se cierran las puertas del Parlamento, se abren otras puertas, las de las conspiraciones en los callejones oscuros. Y esto es súper importante para entender cómo pensaban.
No es que se lanzaran a la violencia, sí, a la primera de cambio, no. Agotaron todas las vías políticas que tenían. Para ellos la traición no fue realmente una elección, fue la única salida que les dejaron, la única forma de frenar lo que veían como el avance imparable de la tiranía. Vamos a ver la diferencia, que es abismal. Por un lado, el complot papista fue pura invención, una fake news del siglo XVII para meter miedo a la gente. Pero el complot de Reichhaus, ese fue muy real. El objetivo aquí no era la propaganda, era matar al rey. Y las consecuencias, pues nada que ver. El falso complot llevó a la persecución de católicos inocentes, el complot real al fracaso, a la muerte y al exilio de sus propios organizadores, incluido, por supuesto, John Locke. Vale, el complot fracasa. Pero, ¿y ahora qué? Pues aquí viene la ironía. Porque aunque su plan falló estrepitosamente, la revolución que tanto deseaban estaba en realidad a la vuelta de la esquina. Y las ideas de Locke, las que había estado desarrollando en secreto, estaban a punto de convertirse en su bandera. Y efectivamente, pasó lo que se temían. Jacobo II subió al trono y, tal como habían previsto, empezó a colocar a católicos en los puestos de poder. Pero esta vez la élite protestante había aprendido la lección. Se dejaron de complots secretos y jugaron a lo grande. ¿Cómo? Con una invasión. Ni más ni menos. Invitaron al gobernante holandés Guillermo de Orange, que desembarcó en Inglaterra y se hizo con el poder sin apenas derramar una gota de sangre. Jacobo tuvo que huir por patas. Y con este nuevo régimen, por fin, John Locke pudo volver a casa. Pero Locke no volvió de vacío. No. En su equipaje traía algo mucho más potente que la ropa. Traía sus ideas. Por fin pudo publicar todos esos textos radicales que había estado escribiendo en la clandestinidad durante su exilio. Y ojo, no eran simples ensayos filosóficos abstractos, que va, eran la justificación teórica de la revolución, el manifiesto por el que se había jugado el cuello. Era, por fin, la hora de sacar a la luz aquel proyecto secreto que su amigo Shaftesbury había apodado, irónicamente, la enfermedad francesa. Y ese, al final, es el gran legado. Todas esas ideas que hoy nos parecen la base de cualquier democracia moderna, que el poder viene del pueblo, que tenemos derechos que nadie nos puede quitar, bueno, pues resulta que no se forjaron en la paz de un despacho. Nacieron del fuego y del fracaso de una conspiración. Parece mentira, ¿verdad? Un plan fallido para matar a un rey se convirtió, por una de esas ironías de la historia, en la semilla de los gobiernos del mundo libre. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta para reflexionar. Pensemos por un momento. ¿Y si ese incendio en Newmarket nunca hubiera ocurrido? Si la emboscada hubiera salido bien, ¿cómo recordaríamos hoy a John Locke? ¿Sería el padre de la libertad que estudiamos en los libros? ¿O simplemente un regicida más en la lista de traidores? ¿Un filósofo venerado o un conspirador ejecutado en el patíbulo? La línea que separa una cosa de la otra, como vemos, resultó ser tan fina, tan frágil como el humo de aquel fuego.